Bienvenidos a un nuevo programa de Primero de Wrestling. Soy Pablo Rapp y hoy vamos a dedicar el episodio a las diferentes eras de WWE a lo largo de su historia. Ha habido muchas, la Attitude Era, la Ruthless Aggression, la Reality Era, pero aquí nos vamos a hacer preguntas como qué diferencias hay entre ellas, hay alguna que puede que tenga mejor prensa que otra y a lo mejor esté un poco sobrevalorada, quién sabe. Pues para hablar de eso, hoy tenemos en el programa a alguien que ha hecho el enorme esfuerzo de ver WWE desde 1993 en adelante. Hablo de Carlos Arteaga, al que podéis leer en Diario WWE, una sección de la página web 22 solo 2. Un placer tenerte aquí, Carlos. Hola, muchas gracias. Y bueno, espero que no dependas de monetizar este programa porque no creo que te pueda dar mucho dinero con mi presencia. Bueno, tampoco es esa mi ilusión con este programa precisamente. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo es que te da por empezar ese proyecto de empezar a ver WWE desde el año 93? Pues mira, esto empieza hace como 10 años más o menos, a principios de 2011, porque WWE estaba en un momento muy parecido a este. Era una época en la que no había demasiadas estrellas, porque Undertaker estaba medio retirado, Triple H igual, Edge se acaba de retirar por su lesión de espalda, Shawn Michaels se ha retirado el año anterior. O sea, en WWE no había estrellas. Estaba The Miz de campeones. Fue el evento estelar de WrestleMania de Miz. Entonces, como a mí me gusta WWE, y en ese momento la programación era bastante floja, dije, pues voy a empezar a ver programas de la WWE que yo no había visto nunca. Yo no había visto la Attitude Era, ni había visto la Ruthless Aggression. Entonces decidí empezar desde el primer programa y con los años ya he alcanzado prácticamente a donde empecé, en 2006. Y cuando empezaste el proyecto, ¿creías que ibas a aguantar tanto tiempo? Porque yo alguna vez he hecho esta cosa de voy a ver tal época y al final veo 2 semanas y me canso. Entonces no sé si tú cuando empezaste dijiste, bueno, esto va a durar 2 semanas o te veías años después y todavía viéndolo. Pues mira, al principio tenía muchas esperanzas porque, como he dicho, empecé en 2011. En esa época todavía no existía el network. Ahora es muy fácil ver los programas de 2006, solo tengo que entender la aplicación y ya está. En esa época era un poquito complicado encontrar los shows, pero bueno, los fui encontrando poquito a poquito. Tenía que ir cambiando de páginas cada 2x3. Y al principio fue más fácil de lo que pensaba porque en el 93, en los primeros años de Raw, el programa solo dura 1 hora, y entre cortes publicitarios y eso, en 40 minutos y te lo ves en un momento. Y como apenas hay pay-per-views al principio y hasta el 95 que empiezan los mensuales, pues los primeros meses me los paso más o menos rápido. Y ya cuando justo empiezan los pay-per-views mensuales es cuando empieza ya casi la rivalidad Bret Hart, Stone Cold, es cuando se pone bien la WWE. Pues ya al final pues me acabé enganchando y no ha sido tan complicado como esperaba, la verdad. Uh-huh. Bueno, vamos a empezar hablando de ese punto de partida, que es la New Generation, que son los años que van desde el 1993 al 97, y que como ya comentabas antes, es una era como un poquito de transición. Se acaba pues esa era dorada de la WWF de Hulk Hogan, y quedan todavía cositas, ¿no?, de remanentes de esa época, pero se nota, ¿no?, que el fan empieza a valorar otro tipo de luchadores, ¿no?, como Shawn Michaels o Bret Hart. ¿Qué es lo que más destacarías tú de esos primeros años que viste? Pues yo voy a romper una pequeña lanza a favor de esta era, porque siempre se la ha considerado la peor era de la WWE, y es cierto, o sea, no, esa parte no voy a negarla, pero sí la voy a defender un poco, porque la época de los 80 no es tan buena en realidad. Lo que pasa es que en la WWE había estrellas, estaba Hulk Hogan, estaba Randy Savage, pero luego, por ejemplo, ves pay-per-views y el evento estelar de un pay-per-view es Hulk Hogan y Randy Savage haciendo equipo. Y es el evento estelar porque como eran tan importantes que el que hicieran equipo ya es suficiente. Para mí, Diesel, que conoció como Kevin Nash posteriormente, luchando contra Víscera en el evento estelar de SummerSlam, que es un pestiño, no es muy diferente de Hulk Hogan en el evento estelar de WrestleMania 2 con King Kong Bundy, pero claro, Kevin Nash no vende ni mucho menos lo que vendía Hulk Hogan. Es una época que intentan copiar más o menos de los 80, siguen con los personajes un poquito así, un poco tontos, pero claro, la diferencia de carisma es esa. Luego también afecta mucho que empieza Raw, empiezan los pay-per-views mensuales. Antes Hulk Hogan aparecía a lo mejor una vez mes en televisión, o 2 veces, y tenía un squash y no tenía una pelea importante hasta saber cuándo, porque solo había 4 pay-per-views relevantes. Diesel, por ejemplo, Kevin Nash o Shawn Michaels posteriormente tienen que hacer pay-per-views todos los meses, defendiendo el título todos los meses.
apareciendo en Raw casi todas las semanas para vender el pay-per-view, porque antes no había que vender pay-per-view porque no existían. Entonces, cambia por completo. Hulk Hogan lo nota también cuando se va a WCW y empieza Nitro. Tuve los primeros meses de Nitro hasta que nace el New World Order. Hulk Hogan es insufrible en esos primeros meses, porque Hulk Hogan intenta hacer lo mismo que hacía antes, pero ahora todas las semanas, y resulta totalmente cansino, porque es bastante simple. Entonces es una parte de la que WWE intenta adaptarse a lo que vemos ahora, que ahora nos parece más o menos normal. En esa época era totalmente nuevo. Entonces son unos primeros años difíciles. Pero bueno, yo lo que estoy diciendo, que no me parecen diferentes a la era dorada. Lo único que como hay muchas más horas de programación y hay menos estrellas en la empresa, como que cuesta más de verla. Claro. Sí, mencionabas antes WCW. Yo te quería preguntar también, porque en esa época se menciona mucho pues eso, que empieza a competir Raw con Nitro y al principio un fracaso de audiencia por parte de la WWE. Y no sé, a nivel de contenido de los programas, no sé si tú pudiste notar a qué se debía esa victoria, aparte obviamente de la NWO, que fue una historia que tuvo mucho tirón, pero si era una cosa de que tú veías el programa y decías, bueno, claramente es el programa de peor calidad o no, simplemente es que no tenían las estrellas, como has comentado. Yo creo las estrellas es una parte para mí esencial, porque para mí es lo que le pasa, por ejemplo, a la WWE actual. Los pay-per-views de hoy en día me parecen muy superiores a cualquier show de 1999, el pique de la Attitudera. Pero claro, es que a mí no me interesa ver a Drew McIntyre pelear con Madcap Moss, que fue el último pay-per-view, y probablemente Drew McIntyre contra Madcap Moss es mejor que The Rock contra Big Boss Man. Claro, The Rock sí conectaba con la gente. Entonces yo creo que es clave en el inicio de Nitro poder tener a gente como Hulk Hogan, Randy Savage, Ric Flair, que mientras WWE tenía Shawn Michaels, que estaba creciendo, pero bueno, todavía no era muy relevante en el negocio. Kevin Nash y Razor Ramón se acaban haciendo más famosos en Nitro que en la propia WWE. Luego también, evidentemente, los rosters, porque bueno, las estrellas estaban ahí, pero de vez en cuando te metían en esas luchas de cruceros con Chris Benoit, Rey Mysterio y Guerrero. WWE no tenía cosas por el estilo. Yo recuerdo que uno de los momentos más cruciales más importantes, que más famosos de esa época, es en un SummerSlam 1995, donde un Jobber venció a uno de los Bodidonas. Y fue una gran sorpresa. Claro, los Bodidonas eran una pareja normal y corriente, y WWE lo quiso vender como un gran momento. O sea, eso te quiere decir el estado en el que estaba el roster. No tenían nombres muy relevantes, no tenían capacidad de dar grandes peleas. WCW, los pay-per-views eran muy caóticos, con buqueos estrafalarios, pero hombre, en todos los pay-per-views siempre había un par de luchadores capaces de darte una buena pelea. Entonces, si sumas la carisma más la capacidad de dar mejores combates, es normal que en los primeros años WCW le comiera el terreno a la empresa. Bueno, primero tengo que decir que has mencionado por ahí un nombre de un tag que yo, que tengo una biblioteca amplia en mi cabeza, no sé por qué, de luchadores random, no tenía ni idea de quién. O sea, los he tenido que buscar ahora mismo en Google porque no recordaba ni quiénes eran. Pero bueno, pasando ya a una era donde sí tuvo W muchas estrellas, que es la Attitudera, y que empieza en el 97 y que dura hasta el 2002, aunque los años importantes fueron los del principio sobre todo. Yo creo que la primera pregunta es obligada y el otro día vi un tuit de alguien que decía lo típico de opinión impopular, la Attitudera está sobrevalorada. Y claro, había mucha gente en las respuestas que prácticamente lo querían matar. Entonces creo que es una pregunta obligatoria. ¿Es tan buena como nos la venden o es buena pero tampoco tanto? Yo creo que no es tan buena. Yo creo que el problema con la Attitudera es que yo creo en parte se simplifica, porque mucha gente señala la Attitudera como esta época mola porque tiene sangre, tiene violencia, tiene mujeres enseñando todo y eso es lo que nos gusta. Y yo creo que es bastante simplificar la Attitudera. Yo creo que una de las claves de la Attitudera son las historias y los personajes, porque creo que son personajes bastante adultos, más de lo que habíamos visto hasta ahora. Por ejemplo, el inicio de la Attitudera, tú has dicho que empieza en el 97 y supongo que es la fecha oficial, pero a mí me gusta decir que empieza en Survivor Series 1996, en noviembre del 96, cuando Stone Cold se enfrenta a Bret Hart en el Madison Square Garden en su primer enfrentamiento. Y es la rivalidad que marca la Attitudera porque es una rivalidad
con personajes tan grises, que Bret Hart empieza siendo el héroe y acaba siendo el villano, y Stone Cold empieza siendo el villano y acaba siendo el héroe. Hasta ahora en el wrestling, por lo menos a nivel wrestling más comercial, WCW, WWE, estos son buenos, estos son malos. Tú ves Nitro y estaba Hulk Hogan, que Hulk Hogan te puede molar, pero era malo, malísimo. No tenía matices. En cambio, tú te encuentras a Stone Cold, que es un bueno, pero tú entiendes que Vince McMahon le quiera joder, porque en la vida real Stone Cold estaría en la calle. O sea, tú te pones de parte de Stone Cold porque es un tío que te cae bien, pero también entiendes el punto de vista de Vince McMahon, entiendes el punto de vista de Bret Hart, entiendes que los personajes son más humanos, crecen, hay historias muy tontas en la Attitude, pero yo creo que la madurez, cómo la empresa se toma más en serio a los espectadores, diciendo, ya está bien, no tiene todo por qué ser los chicos buenos contra los chicos malos, pueden ser todos unos patanes. Luego también, la parte de la violencia sí ayuda a vender la empresa, porque en la Hulkamania la WWE consigue enganchar a muchos niños. Claro, esos niños con el paso del tiempo han crecido. Les tienes que dar un producto acorde a su edad. Allá son adolescentes, entonces sí, la parte de la violencia, la parte del aspecto más sexual, evidentemente que vende. Por ejemplo, la WWE de la Hulkamania no había sangre. Tú no encuentras peleas de Hulk Hogan sangrando. En cambio, a partir de la WrestleMania 13, que es el famoso spot de Stone Cold sangrando con el Sharpshooter, ya empieza a haber contenido más violento en la empresa. ¿Es tan buena la actitud? Ya he dicho que no. Tiene, yo creo, luces y sombras. Hay historias importantes que son un poco tontas. Tú ves los meses antes a Stone Cold contra The Rock en WrestleMania 17, que es el gran evento estelar de WrestleMania de la historia. La historia es muy flojita. O sea, está centrada... Uno de los personajes más relevantes es la mujer de Stone Cold, que pasa por ahí y está todas las semanas en Raw. Tú ves eso, te quito un poquito el interés de ver a The Rock contra Stone Cold, pero claro, pues The Rock y Stone Cold al final tuvieron un gran combate y lo vendieron muy bien. Así que, en definitiva, pues es tan buena, y creo que se valoran cosas de la Attitude Era que no se corresponden tanto con la realidad, porque yo creo que donde supera WWE a WCW es, como digo, en la madurez de las historias, con Stone Cold, Bret Hart y compañía. A mí una sensación que sí me da, y no estoy 100% seguro porque no he visto todos los shows al día como tú, es que la Attitude Era lo que sí conseguían era que hasta los luchadores más irrelevantes tuvieran over, ¿no? Que saliera un luchador de mitad de cartelera y que la reacción del público fuera, vamos, bastante superior a lo mejor a la que tendría un luchador más importante hoy en día. No sé si a lo mejor es una sensación mía o de verdad ocurre eso en la Attitude Era. Yo creo que, no sé si es la clave, porque como no estaba metido ni en esa época ni en la de ahora, no sé si es la gran diferencia. Yo creo que es bastante importante la libertad que tenían los luchadores antes, pero no libertad a la hora de luchar, sino me refiero a la libertad de poder hablar, de poder decir lo que quieran, de poder crear su propio personaje. Yo, por ejemplo, pienso en Bad Bunny, voy a saltar unos años, pero el año pasado en Bad Bunny, cuando estaba en Raw promocionando su pelea en WrestleMania, yo leía a mucha gente decir, joder, Bad Bunny, no es un luchador, pero hace buenas promos. La gente sorprendida, hace mejores promos que el 90% del roster. Claro, yo pensaba para mí, a lo mejor la clave es que nadie en WWE tiene las narices de decirle a Bad Bunny qué tiene que decir. Porque es Bad Bunny, ¿cómo le vas a decir? Le vas a dar un guión, oye, Bad Bunny, apréndete en 2 horas este guión palabra por palabra. No se lo vas a decir, le vas a decir los puntos clave y Bad Bunny va a improvisar. Como el tío es muy bueno, te va a sacar una buena promo. WWE me da la sensación de que hoy en día a los luchadores sí les obligan a aprenderse promos, les dan un papel y salen muy artificiales, muy sosas. En la Attitude Era yo creo que eso no pasaba. Gente como Road Dogg, Billy Gunn, que son luchadores un poquito del montón, se pusieron muy over como parte de X, sin capacidad de transmitir con los fans, cogían el micrófono, soltaban ahí su promo. Yo creo que nadie les decía lo que tenía que decir, porque decían a veces burradas, que bueno, en esa época estaban más consentidas, pero no sé si eran ideas de Vince McMahon, yo creo que no. Y eso pasaba con mucha gente. Al Snow salía con un personaje de la FW, que era la cabeza de un maniquí. Los Dudley Boys lo mismo, traían su personaje de CW y no se lo quisieron cambiar. Esto cambia también ahora en WWE. Te traes un personaje de las indies y te lo moldean
al estilo WWE, y la gente que llegaba a FW se mantenía. Chris Jericho lo mismo, en su debut es el gran debut de la historia del wrestling, es una promo, no es un combate, es una promo de 7 minutos en donde lo mismo. Yo creo que Chris Jericho nadie le dice, nadie le limita, el tío puede improvisar y como es muy bueno, pues te saca un gran segmento. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia, la libertad que le daban a los luchadores antes y que ya no se las dan, pues por motivos de relaciones de marketing, de que nadie se pase de la raya, no querer entrar en polémicas. Entonces yo creo que a nivel empresarial se justifica, pero a nivel de producto empeora lo que vemos. Claro. Otra cosa que tengo yo aquí apuntada, y esta no me parece positiva, creo que a la larga hizo daño al wrestling, es, tú lo has mencionado antes como que bueno, que los personajes son más maduros, y eso es verdad y está bien, pero a la larga me da la sensación de que todo el mundo era un poco twinner y todo el mundo lo que quería ser era más chulo que nadie, y yo que soy un poquito tradicional y me gusta que los buenos sean buenos y que los malos sean malos, creo que ha tenido un poquillo ese impacto, ¿no? La titudera en que ahora cualquier chaval que haya crecido viendo la titudera, cuando diga, guau, pues yo si fuera luchador sería... Y se crea un personaje que básicamente se resume en soy más chulo que un 8 y estoy por encima del bien y del mal. No sé hasta qué punto es la influencia de la titudera, no sé cómo lo ves tú. No sé si es tanto atitudera porque ya han pasado muchos años, sinceramente. Yo creo que los fans de hoy en día no tienen, no les gustan los babyface tradicionales. Yo creo que sí, en realidad sí, quiero matizar, porque Daniel Bryan o Sami Zayn se pusieron muy overs contra públicos, iba a decir radicales, como si fuera esto el fútbol, pero los fans más exigentes, siendo babyface muy tradicionales. Sami Zayn en NXT tenía todo el mundo, gente que veía Ring of Honor, Pro Wrestling Guerrilla, que te piden cosas más extravagantes. Pero él con su personaje muy tradicional se puso muy over. Daniel Bryan lo mismo. Yo creo que el público sigue gustándole mucho el babyface tradicional. El problema es que hacer un babyface tradicional bueno es muy difícil. Y como es muy difícil, los luchadores van a lo fácil, que es ser el malote. Como has dicho tú, el más chulo del barrio. Es decir, que bueno soy, vosotros sois gilipollas y la gente aplaude y lo que quiero decir eso. Y yo creo que es más, iba a decir, vaguería de luchador, no es vaguería, pero como que ven que les cuesta más ponerse over como babyface, pues tiran a lo fácil, porque yo creo que es más fácil ser heel que face. Claro. Yo tengo apuntado dos cosas importantes de la titudera que también me gustaría hablar, y la primera es la implicación de los McMahon en las historias de esa época, que empieza siendo un éxito, pero a la larga creo que también se explotó demasiado, ¿no? Esa figura de autoridad heel y esa rivalidad que si Shane con Vince y después con Linda, después con Stephanie, después los cuatro, y llega un punto en el que estás deseando que los quiten a los cuatro de pantalla, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le acabó pasando eso un poco, ¿no? Yo lo comento, creo que fue un éxito la aparición de los McMahon, por lo que he dicho, por hacer personajes más humanos, porque antes los presidentes de las compañías eran como muy artificiales. Antes o no hacían nada, simplemente se limitaban a hacer los combates, normalmente beneficiar a los babyface, o como luego hizo Eric Bischoff en WWE, ser completamente un malo, porque bueno, pero Vince McMahon como que lo ves más normal, porque lo que he dicho antes, es que Stone Cold es un capullo. Entonces tú entiendes que tú te pones en contra de Vince, pero entiendes por qué actúas así. Entonces yo creo que ese personaje fue un éxito por eso. Luego también lo de Bret Hart también ayudó, evidentemente. Fue una polémica muy grande, que la gente se enteró rápidamente de lo que pasó y se pusieron en contra suya, pero la parte de Stone Cold yo creo la que hizo que Vince explotara como personaje. Luego sí, claro, tuvieron un personaje que les gustaba mucho, que era el mismo, porque Vince ya sabemos que es un poquito egocéntrico. Luego pudo meter a sus hijos, que al principio pues lo mismo, ves a los hijos, son personajes nuevos, tiene su gracia, pero claro, pasan los años, como son gente que no puede luchar porque no se lucha de profesionales, están en historias cada vez más extravagantes, como Linda McMahon, que se pasa 6 meses en una especie de estado vegetativo, como se espera que su panita le pone los cuernos, hasta que resucita en WrestleMania 17. Una gran reacción de la grada, porque a la gente al final le gustan un poco estos culebrones. Kane, pues con los años lo mismo, la rivalidad con Kane que tiene, me voy a entrar en detalles, pero es muy absurda, ya la autoridad, que intenta ser un plagio de Vince, pero no funciona igual de bien, porque precisamente por eso
Cuando Triple H intenta ser el villano estos últimos años, no funciona igual de bien porque tú te creías que Vince fuera malo de esa manera, por lo que he dicho antes, porque Stone Cold era así, The Rock también se enfrenta con Vince, y también entiendes que Vince quiera controlar un poquito de The Rock porque es muy independiente. Pero claro, tú ves a Triple H intentar perjudicar a Daniel Bryan, que es un tipo que no hace nada malo a nadie, o a Roman Reigns, que es lo mismo, pues no funciona igual porque lo ves más forzado, sabes que es un guión. Mientras que Vince sí fue en su momento más natural. En cuanto se pierde naturalidad, como tú has comentado, pues sí, nos hemos cansado y ya estamos un poquito hartos de los McMahon. Claro. La otra historia que tenía apuntada es la de la invasión que ocurría después de que WCW se vaya al pique, y que ha sido una historia que yo creo que generó muchas expectativas porque al final era algo que llevaban los fans esperando muchos años, como si ahora ocurre una historia WWE contra All Elite, y entonces claro, las expectativas eran inmensas. Entonces no sé qué te parece a ti esa storyline, qué es lo que falló para que la gente pues no quedara tan a gusto como podía haber quedado, ¿no? Pero lo que falló es obvio, que en ese momento WWE quiso aprovechar el momento de hemos comprado la empresa rival y vamos a hacer la historia ya antes de que se enfríe, antes de que a los fans se lo olvide. Pero claro, iniciaron la historia sin haber contratado a ninguna de las grandes estrellas. Contrataron a Booker T, ¿vale? A Diamond Dallas Space también, pero ya está. Fueron los únicos nombres relevantes que habían contratado. Rob Van Dam también lo podemos considerar estrella importante de CW. Pero ni habían fichado a nadie del New World Order, que llegaron justo cuando acabó la historia y llegaron. No ficharon a Ric Flair. No ficharon a Goldberg. Entonces, claro, se te queda una historia un poquito sosa, donde tuvieron que incorporar en el grupo de la invasión, tuvieron que incorporar a Stone Cold para darle un poco de fuerza al grupo. Entonces, claro, pues estabas viendo durante todas las semanas en Raw miembros de la WWE traicionando a la empresa para intentar unirse, para darle un poco de fuerza a WCW. Christian, por ejemplo, también se va al grupo de WCW, Tess también. Entonces, claro, no estás viendo una guerra entre empresas. Estás viendo a WWE contra WWE y un par de luchadores que han fichado de medios sueltos, que algunos sí, como Booker T y Rob Van Dam tienen bastante éxito, pero es eso. Es como ver lo que estabas viendo años antes, pero divide el roster en dos. Entonces, esa parte pues fue bastante fracaso, pero por lo que hemos dicho, si hubieran estado desde el principio Hulk Hogan y compañía y hubieran hecho una auténtica guerra que hubiera desembocado en WrestleMania, con ese de Rock contra Hulk Hogan, hubiera sido un pelotazo, pero WWE se precipitó y no salió como tenía que haber salido. Pues ya pasamos a la Ruthless Aggression, que fue la siguiente después de la Attitude Era, y que va, según Wikipedia, desde 2002 hasta 2008. Y a mí me da la sensación de que es una era que al principio, por comparaciones evidentes, venía de una época de mucho éxito y se le dio como mucha caña, pero yo creo que a medida que tomamos distancia se empieza a revalorizar y bueno, ahí entra por supuesto el factor nostalgia de los fans que crecieron con la Ruthless Aggression y que la van a revalorizar, por supuesto. Entonces tú ahora creo que vas ya por 2006, o sea, estás a mitad ahí de camino, que creo que ya lo has pasado, pero ¿qué te pareció el reinado de terror de Triple H? Pues bastante duro de ver porque, claro, yo estaba viendo a la vez Raw y SmackDown y claro, yo veía que en SmackDown estaban intentando hacer lo que tenía que hacer WWE, que era crear nuevas estrellas, porque en 2002 la empresa estaba en una situación parecida a la actual. No tenía gente relevante, se había retirado Stone Cold, The Rock se había ido a Hollywood, te habías quedado con Triple H, Undertaker y en menor medida Kurt Angle y Chris Jericho, no tenías mucho más. Tenías que crear nueva gente para mantener la popularidad de la empresa. En SmackDown se esforzaron en dar relevancia a Brock Lesnar, a Eddie Guerrero, Chris Benoit, pero en Raw estaba Triple H, que es que no le daba bola a nadie. Estaba Rob Van Dam y Booker T, que habían llegado, habían tenido un papel importante en la invasión, eran luchadores bastante populares. Triple H los derrotó a los dos, sin darle oportunidad de brillar a ninguno. Luego encima trajo a su amigo Kevin Nash y tuvieron una rivalidad horrenda.
Goldberg llega, pero Goldberg no está capacitado para dar combates largos, pero como Triple H es Triple H y estaba en ese momento de su carrera que se pensaba que era el mejor luchador del mundo, se encabezonó en tener una serie de combates demasiado largos con Goldberg que no funcionaron. Entonces es una etapa dura. Luego lo bueno que tiene el reinado del terror de Triple H es que tiene un gran desenlace, que es perder el título con Batista, que convierte a Batista automáticamente en una estrella porque fue una rivalidad muy bien llevada, pero bueno, 3 años de reinado de Triple H para poner over a un luchador, no sé, al final salió bien, pero un poquito arriesgado. No se puede hablar tampoco de Ruthless Aggression sin hablar de la separación de marcas, que fue la primera vez que W nace SmackDown y tiene, claro, después de la compra de WCW, tiene suficientes luchadores como para decir, podemos dividirlos en 2 rosters. ¿Tú crees que le vino bien a WWE esa decisión de crear 2 shows? A mí siempre hay una poquito de discusión sobre si la empresa debería tener 2 shows, bueno, 2 rosters. Los shows no van a desaparecer porque le dan muchos ingresos a la empresa, pero está siempre la duda de si tendría que ser un roster unificado o dividirlo en 2, porque al final cuando WWE cuando quiere mezclar los rosters como está haciendo ahora. Seth Rollins ha pasado de Raw a SmackDown a retar por el título, pues porque ya está, no teníamos a nadie en SmackDown, pues lo cambiamos. Entonces, se siente un poco tonto. Yo personalmente me gusta que haya 2 rosters porque hace que cada programa sea completamente diferente. Yo creo que le vino bien a la programación porque antes no había mucha diferencia entre Raw y SmackDown al inicio, los dos tenían lo mismo. Entonces, al tener cada uno sus luchadores exclusivos, yo creo que le dio un soplo de aire fresco a la empresa. Lo único, pues, que en esa época, como digo, justo decidieron dividir los rosters justo cuando se habían quedado sin estrellas, porque Stone Cold y The Rock se estaban yendo. Entonces yo recuerdo que cuando se hizo el primer draft, a los pocos meses, 3 meses como mucho, tuvieron que hacer como un segundo draft. No fue un draft como tal, pero que los managers generales tenían que intercambiar luchadores, pues claro, al irse Stone Cold y al irse The Rock, vieron enseguida que los shows estaban un poco desequilibrados. SmackDown se había quedado con demasiado talento y Raw se había quedado sin nada. Entonces tuvieron que hacer un cambio completamente improvisado a los pocos meses. Pero bueno, en cuanto se situó bien la situación, yo creo que ha sido beneficioso a la larga para todos. Te quería hablar también de 2 cosas que ocurren, bueno, una casi al principio de esta era y otra más al final. La versión de NWO que has mencionado antes y también el programa de CW pero hecho por W, básicamente de la asimilación que hace W, ¿no?, de sus competidores. ¿Notaste a medida que se quedaba sin competencia, sin empresas de su nivel, que se relajaban en la creatividad de los shows? O sea, es decir, ¿le viene bien a W tener competencia o tampoco se notó mucho a nivel de creatividad? Yo creo que no voy a decir que le beneficie, pero yo creo que se quedó más o menos igual. El tema con la Ruthless Aggression es que no tienen que arriesgar tanto. El tema es con la actitudera, era que tenían que ir muy a lo bestia. Tenían que llamar la atención de forma muy exagerada, cambiando el título. Por ejemplo, Vince McMahon gana el título de la WWE para dejarlo vacante a los 5 días de la actitudera. ¿Por qué? Porque sabían que Vince McMahon ganando el título iba a dar algunos ratings. En esta época yo creo que van más relajados, no tienen por qué hacer cosas tan sorprendentes. Yo creo que le viene bien a la empresa porque en la Ruthless Aggression WWE consigue crear como estrellas a John Cena, a Batista, a Randy Orton, a Edge. Yo recuerdo que en 2008 pues, se vendía la WWE Magazine en España. Yo recuerdo un póster mítico que muchos hemos tenido, las grandes estrellas que tenía WWE en esa época, y joder, es que había como 14 luchadores muy relevantes porque se lo habían currado mucho, precisamente por eso, porque se lo habían podido tomar con calma. Entonces, a ver, la programación ¿es menos espectacular? Pues probablemente por lo que digo, como ya no hacía falta tener audiencias exageradamente grandes para vencer a la empresa rival, no había momentos tan míticos, pero la construcción a largo plazo yo creo que fue mejor y acabó siendo muy bueno para la empresa porque yo creo que ha tenido la etapa más estable de su historia WWE gracias a la Ruthless Aggression de 2002 hasta, que vamos a poner, 2018, que fue cuando consiguió Cena y ahora está teniendo más dificultades para crear otras estrellas.
han sido 16 años muy estables para la empresa. Y los de ahora tampoco son malos, pero bueno, es cuando han tenido que volver a pegar otro giro. Así que yo creo que lo que estoy diciendo básicamente, que el programa es menos espectacular, pero yo creo que está mejor hecho. Le ha venido bien, no tiene competencia. Vale, vale. Pues llegamos ya prácticamente a la actualidad, porque lo que se suele decir que es el final de la Ruthless Aggression es cuando W empieza a decir que su contenido es para todos los públicos, es decir, que es PG. Y aquí no sé hasta qué punto hay una diferencia, porque se llama como una PG era, después Reality era. Yo no soy capaz de ver tantas diferencias, porque creo que como lo he vivido todo tan reciente, no soy capaz de diferenciar qué hay entre la PG y la Reality era que sea tan distinto. Entonces, no sé, te quería preguntar si tú le ves esa diferencia, aunque no hayas llegado con el diario a esa época, pero bueno, la hemos vivido presencialmente. La he vivido, sí. Para mí es parte de la misma era todo. La única diferencia es lo de la sangre. Como es la era PG, desaparece la sangre provocada. O sea, los playoffs, que un tío se tira al suelo y con una navajita se corte la frente, eso desaparece. Existe la sangre involuntaria, cuando te das un golpe sin querer, que ha provocado momentos un poco malos, que fue cuando tuvo esa época la empresa de en cuanto hay sangre, no, paramos el combate y tenemos que cerrar la ceja. Claro, se paraba el ritmo de las peleas y fue un poquito, en algunas peleas, bastante decepcionante. Pero el contenido es más o menos parecido. También se tuvo un mejor trato a las mujeres en la PG era. No había, pero bueno, ya no nos utilizaban para concursos de bikini. Eso fue un pequeño avance antes de que Triple H, gracias a Steam, creara una división femenina fuerte. Pero la programación es bastante similar. Para mí es todo parte de una era. El movimiento a ser PG pues me parece coherente con los años. En la Hulkamania conseguiste a los niños. En la Attitude Era mantente a esos niños convertidos en adolescentes dándoles un programa más adulto. Y ahora esos adolescentes que son adultos, les intentas mantener dándoles un programa PG para sus hijos. O sea, esto es de una evolución. WWE va evolucionando para que ese fan que se enganchó en los 80 se siga manteniendo. Antes, el Hulkamania como niño y ahora como adulto que tiene a sus hijos. Y claro, tú como padre, cuando tú eras adolescente te encantaba la Attitude Era. Ya a lo mejor para tu hijo no quieres que lo vea. Entonces que WWE se transforme en una empresa PG, tú lo agradeces como adulto. Entonces es la única diferencia. Convertirte en PG fue eso, poder adaptarte a los tiempos, poder seguir manteniendo una base de fans sólida y no depender de atraer a gente nueva, mantener a los mismos que has tenido siempre. Claro. Ya no se usa tanto un argumento que durante muchos años se usaba, igual que se decía John Cena es muy mal luchador porque es un Pokémon, hace 4 movimientos, ya no se usa eso, pero también se decía la W es mala porque es PG. Entonces, ¿hasta qué punto crees que ha afectado realmente la calificación del producto que sea PG o Rated R, o sea, para mayores de 18? ¿Hasta qué punto es una limitación o es incluso algo positivo para W porque hace que tenga que centrarse en ciertas cosas y no es lo mismo tener unas cuantas herramientas que tener 500.000? Entonces no sé hasta qué punto era un poquillo una excusa de los fans, que siempre todo lo malo de W era porque era PG. Para mí es gran parte quejas sin sentido de los fans. O sea, hay fans que no les gusta WWE, que me parece totalmente válido. Es una empresa que está muy basada en el entretenimiento, que le gusta tener historias muy largas, a veces se enredan mucho porque tú tienes a John Cena y Randy Orton. En All Elite Wrestling tienes a 2 estrellas como Hangman Page y Kenny Omega, las has enfrentado una vez al año y a lo mejor hasta dentro de 2 años no se vuelven a enfrentar. WWE pues le gusta exprimir todo al máximo. Tienes a John Cena y Randy Orton, pues les enfrentas 5 veces en un año. Hay fans que no les gusta, se acaba cansando y me parece totalmente válido. Culpar al PG, pues me parece absurdo. Lo único que hizo el PG fue lo que he dicho, la sangre. Ya no hay Blade George, que a mí en parte me gusta, porque creo que la sangre se va para ocasiones muy especiales, y hay momentos en las que se usa porque sí. Le está pasando a el Wrestling ahora, le pasó WWE durante la Ruthless Aggression y en la Attitude Era. Me gusta que desaparezca la sangre, me molesta un poco que no se utilice en otras ocasiones porque creo que le da dramatismo, le da validez.
Y lo malo que tuvo fue eso, lo que he comentado antes, que cuando había heridas accidentales, pues paraba las peleas y mataba el ritmo. Yo recuerdo, por ejemplo, un CM Punk contra Rey Mysterio, que Rey Mysterio le abrió la ceja a CM Punk y la pelea se fue al garete, porque esa herida no se cerraba y no paraban de parar la pelea. Cuando WWE se ha puesto menos exigente, que ya permite que la sangre accidental se vea por televisión, yo creo que el producto ya tiene sus limitaciones, pero por cosas independientes, porque los guionistas son peores o los luchadores son menos talentosos, pero que la calificación no ha afectado más que la sangre, alguna palabrota que para mí no afectan a las historias, que digan palabrotas o no. Así que los problemas son otros, no la calificación. Bueno, otro de los elementos por el que se empezó a hablar de reality era, yo creo que evidentemente las redes sociales, el uso de las redes sociales. W de repente empieza a hablar de Twitter, pero había una red anterior que era como Vine, pero no recuerdo ahora mismo el nombre. El caso, han ayudado o han hecho daño al producto de W, porque es verdad que desde que existen redes sociales es muy difícil que haya sorpresas, casi todo se filtra. Si tú lees la página web, pues te enteras de que va a volver Ronda Rousey y la Royal Rumble, es imposible no haberte enterado. Los wrestlers obviamente pues no mantienen el kayfabe, entonces tiene cosas positivas la reality era, el uso de las redes sociales, no sé hasta qué punto puede haberle quitado un poquito la magia a lo mejor al wrestling, ¿no? A mí la parte de la magia, a ver, yo como siempre he sabido que era falso el wrestling, bueno, el wrestling, falso pactado, no me afecta tanto que los luchadores hablen públicamente saltados el personaje, ni que se filtren noticias. A mí esa parte nunca me ha importado demasiado, porque yo he ido a ver los shows por las historias que contaban. Creo que ha afectado al producto porque creo que la empresa se influye más de lo que lee las redes. Antes, por ejemplo, cuando John Cena se convirtió en campeón en 2006, el público se puso muy en su contra. Un sector del público lo odiaba. Pero la empresa tiró para adelante porque veía que vendía camisetas, que a los niños les encantaba, y que esa gente que lo odiaba seguía comprando entradas igualmente. Seguía yendo a los estadios a Buchel, entonces la empresa dijo para adelante y le salió perfecto. Ahora, por ejemplo, en esta época de Roman Reigns, Seth Rollins, que han sido campeones todos, en Twitter la gente empieza a decir, ¡oh, qué aburrido! Es que es muy soso Seth Rollins, es muy soso Roman Reigns. Yo creo que a la empresa le afecta eso. Que sea trending topic, cancelar WWE Network cuando Roman Reigns le gana la Royal Rumble a Daniel Bryan, esto le hace daño a la empresa. Porque se come la cabeza, ya no tienen tanta confianza en sus planes, a la gente le gusta esto, no le gusta. Entonces al final están todo el rato cambiando y estamos en la situación en la que estamos ahora, que no hay estrellas, porque cada vez que intentan empujar a alguien, están más pendientes de quién es trending topic y en ver de cuáles son los planes. Tenemos que apostar por alguien. Y al final, pues, es lo que afecta al producto, yo creo, en realidad, que la empresa tiene demasiado feedback y al ser un producto guionizado, no como UFC, o UFC gana el que tiene que ganar. Y a lo mejor te salen en una pelea por la popularidad que tenga, pero el resultado no lo sabes de antemano. WWE, como él lo está planificando todo, el que tenga tanta gente hablándole la cara, por así decirlo, yo creo que le está afectando negativamente. Dos elementos más de esta última era que me gustaría tratar. El primero es, obviamente, lo has mencionado antes, NXT, una marca de desarrollo que acaba convirtiéndose en una tercera marca con identidad propia. O sea, al final nada que ver con Ohio Valley Wrestling o con FCW. Y ahora que ya han hecho la versión 2.0 y que hay debate sobre si fue un éxito o un fracaso de Triple H el llevar a competir contra Dynamite, obviando ese debate que ahora mismo no nos viene al cuento, ¿qué crees que aportó NXT a esta última etapa de W? Yo creo que ha aportado, en realidad creo que ha aportado más NXT. Has dicho que no querías entrar en el debate y no quiero entrar tampoco, pero yo creo que NXT ha aportado más a All Elite Wrestling que a la propia WWE, porque yo cuando veo Dynamite, veo NXT. Yo creo que es lo que están haciendo en Dynamite es lo que intentó hacer Triple H en NXT, de forma un poquito diferente con sus matices. La forma de crear los shows, WWE no ha cambiado en realidad. Cada vez que sube alguien en NXT, es que muy pocos funcionan porque la empresa tiene sus ideas. Vince McMahon tiene sus personajes. Le sube a Aleister Black y dice, ¿y tú qué? ¿Qué hacemos contigo? Es que no me gusta tu forma de ser, no me gusta tu forma de pelear. Entonces Aleister Black se acaba quedando en nada.
Entonces, NXT, ¿qué hizo? Yo creo que le proporcionó al roster principal muchos luchadores prometedores. Algunos pocos han salido bien, la mayoría o están en tierra de nadie como Ricochet, o han pedido irse, o les han despedido directamente. No creo que la forma de hacer los shows de NXT haya cambiado los del roster principal. Creo que siguen siendo muy parecidos, las estructuras siguen siendo muy similares. La división femenina yo creo que ha sido un gran acierto de NXT, que el roster principal ha sabido mantener más o menos. NXT dio visibilidad a las mujeres, han hecho que muchas luchadoras se volvieran relevantes. Y yo creo que gracias a eso en el roster principal pues tenemos ahora a Bianca Belair, Becky Lynch y compañía siendo más importantes que los hombres. Yo creo que ahora mismo la empresa tiene el roster principal más luchadoras importantes que luchadores, y eso es gracias a NXT. Pero quitando eso, la división femenina y algún luchador más que se ha establecido, no creo que NXT haya aportado tanto. Yo creo que ha influenciado más, como digo, a All Elite a la hora de crear shows, de demostrar. Yo creo que All Elite nace porque los Young Bucks y Kenny Omega y los demás ven que un show de gente no demasiado famosa pueden llenar estadios como el Brooklyn Center, como hizo Bayley contra Sasha Banks. Yo creo que fue lo que les inspiró a dar un paso adelante. Así que lo que yo pienso, que yo creo que NXT ha influenciado más a la propia competencia de hacer cosas diferentes a la propia empresa. Uh-huh. Bueno, el otro elemento que te quería preguntar ya lo has mencionado tú, pero aún así era lo de la Women's Revolution, que es otro de los aspectos, yo creo que de la última década junto a NXT, de lo más positivo que ha tenido WWE. Y tú, que has podido ver la evolución del wrestling femenino desde la New Generation hasta prácticamente nuestros días, no sé si compartes la crítica generalizada que a veces se ha hecho a todo lo anterior, ¿no? Como que la era divas no se puede salvar nada y ante lo anterior no se puede salvar nada. A mí siempre me ha parecido un poco injusto porque, joder, siempre ha habido buenas luchadoras. Lo que pasa es que el creativo pues no tenía... O sea, la visión creativa de WWE sobre las mujeres era la que era, ¿no? Yo creo que la etapa divas, podemos hablar de 2006 hasta 2015, es cuando debutan Sasha y compañía. Yo creo que tiene cosas bastante rescatables. Hay luchadoras que yo creo que no son luchadoras, no eran su objetivo al inicio de sus carreras, como yo que sé, Kelly, por ejemplo. Yo recuerdo que Kelly la fichan porque John Laurinaitis está viendo un catálogo de mujeres en ropa interior y se la encuentra y dice, vamos a llamar a esta chica a ver si quiere venir. Entonces son personas que no querían ser luchadoras en un principio y se acaban esforzando y acaban siendo gente bastante decente. A mí yo creo que esa época está bastante infravalorada. Creo que hay gente como Beth Phoenix, Melina, que dan combates bastante decentes. Yo creo que peleas que mejores que algunas que vemos de vez en cuando en pay-per-view. Luego, mientras que esa parte está infravalorada, creo que hay una parte que está un poco sobrevalorada, que es la parte de Trish y Lita, que yo creo que tiene mucha fama. Yo, por ejemplo, ahora que Lita está de nuevo en la empresa, ha vuelto en Royal Rumble y va a luchar contra Becky Lynch en Arabia, la gente decía, ¡guau! Lita, una de las mejores de la historia. A ver, Lita muy carismática, pero como luchadora yo creo que tuvo muchas limitaciones. Por ejemplo, si Zelina Vega, que hacía ese spot con Andrade en NXT de hacer saltos mortales cuando el árbitro no miraba, si Zelina Vega hubiera estado a la titudera, hubiera hecho un papel similar a Lita. Así que yo creo que estamos en un punto intermedio, como que las luchadoras más carismáticas de esa época están un poquito infladas en cuanto a popularidad, y otras que a lo mejor, pues como he dicho, Kelly a lo mejor no en concreto, porque Kelly nunca llegó a ser muy destacable, pero gente de ese estilo como Ip Torres, por ejemplo, sí me gustó mucho, han quedado un poquito más olvidadas porque no tenían esa chispa o ese carisma que Trish y Lita sí tenían. Menos mal que lo has dicho tú, porque yo llevo años diciendo lo mismo de Lita y vamos, cada vez que lo digo hay gente que me quiere matar, pero es que me parece... No voy a entrar ahí porque me parece, en fin, mi opinión sobre Lita no es muy positiva. Bueno, y ya para antes de pasar a la ronda final, me gustaría preguntarte sobre el revisionismo histórico que a veces hace W. ¿Hasta qué punto te ha sorprendido lo que has visto respecto a la versión oficial, por así decirlo, que da W en sus documentales o cuando saca algún vídeo recordando las eras antiguas? Pues no sé qué decirte exactamente, la verdad, porque claro, a ver, WWE se queda con lo bueno.
Quiero decir, por ejemplo, hay documentales de la Titucera que te dicen, lo que hemos hablado de Trisilita, dice, WWE empezó a ganar la guerra a Nitro porque mientras Nitro no hacía nada con las mujeres, nosotros hacíamos cosas con Trisilita y alguna más que hubiera por ahí. Yo recuerdo, por ejemplo, la Titucera, hay un combate por el campeonato femenino, que es un combate de Bran Panties, este combate en el que tienes que desnudar a la rival. Entonces, ¿cómo era? No me acuerdo exactamente cómo acaba el combate, pero... Ah, sí, me recuerdo, sí. El combate es Bran Panties. O sea, la cosa es, tienes que desnudar a tu rival. Si desnudas a tu rival, ganas. Entonces, Sabor, la mujer de Brock Lesnar actualmente, desnuda a Debra, la que fue mujer de Stone Cold. Entonces, Sable desnuda a Debra y Shawn Michaels, que era el manager general de esa época, decide dar el combate por ganadora a Debra por ser la primera en desnudarse. O sea, normalmente gana la que desnuda a la rival, pero Shawn Michaels dice, no, como tú te has desnudado antes, te voy a dar el título a ti. Es claro, cuando WWE te quiere vender la moto de que no, nosotros le dimos bola a las mujeres la titucera, mientras que Nitro no, claro, es hipócrita, es una mentira como un piano. Y eso pues pasa en varias historias más. Cuando te dicen le dimos bola, por ejemplo, Nitro, por ejemplo, también lo mismo. Dicen, le dimos bola a los cruceros. Lo dice WWE en su documental. Joder, es que Nitro nos ganó partida porque tenía luchadores cruceros tal y tal. Pero bueno, luego los cruceros se quedaban limitados a papeles más secundarios. Y al final, pues se fueron luego a la empresa rival. Porque en Nitro no tenían relevancia. Entonces, claro, tú ves estos documentales, te quieren contar lo que quieren. No son tan alejados de la realidad, yo creo, la verdad. Porque sobre todo estos documentales del Network, yo creo que son bastante válidos, son bastante interesantes, pero hay matices que no se ajustan a lo que hay, a lo que hubo. Ok, pues pasamos ya a la ronda de preguntas final y obviamente la primera es evidente, son preguntas complicadas, pero bueno, lo primero que se te venga a la mente. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que has visto? ¿Con qué épocas dices, mira, yo por gusto personal, esta época o este momento o este show lo vería en bucle? Para mí la mejor época que tiene la empresa es la época de la Hard Food Nation, cuando Bret Hart, después de WrestleMania 13, ya se hace totalmente villano y hace un grupo con Owen Hart, el British Bulldog, Jim Neidhart, Brian Pillman, y se enfrentan a Stone Cold, todos en grupo contra Stone Cold. Es una rivalidad que al final no tiene fin, porque por culpa de que Bret Hart se va a la empresa rival y el Screwjob no llega a terminar nunca. También tenemos en esa época, por desgracia, la lesión de Stone Cold, que hace que sus combates con Owen Hart no lleguen a ser tan legendarios como pudieron haber sido. Pero es una época muy disfrutable de Raw. Todos los programas son divertidísimos, hay muy buen wrestling, hay muy buenas historias. Yo, ese añito, final del 96, el 97 y hasta Survivor Series, para mí es lo mejor que ha tenido la empresa nunca. ¿Y lo que menos te haya gustado? Lo que menos te podría decir, yo creo que los Raw de 2002, no, la empresa en general no, porque SmackDown era bastante divertido, pero Raw en concreto 2002-2003 es bastante insufrible con Triple H campeón. Luego también 1999, aunque es el pick de la titutera, tiene shows muy flojitos. Al fin y al cabo hay gente muy buena, pero el resto, aunque tengan carisma, no son luchadores muy buenos, entonces los shows no tienen mucha calidad. Pero bueno, para mí era peor, Raw de 2002 a 2004 más o menos. ¿Y con qué evento o eventos te quedas ya más concretamente? Bueno, WrestleMania 17 no me parece la mejor de la historia, como dice todo el mundo, pero tiene dos eventos estelares bastante potentes con Stone Cold, The Rock, Triple H y Undertaker. SummerSlam 2002 es una de las carteleras más brutales que hay, porque todos los combates, a lo mejor me dejo alguno, pero yo diría que todos los combates son bastante, por lo menos relevantes para la programación, y luego encima la mayoría son bastante buenos. No sé si hay alguno así suelto que se me olvide, WrestleMania 20 también, pero bueno, yo diría que el mejor es SummerSlam 2002, no creo que me esté equivocando demasiado. ¿Y con qué combates te quedas de los que hayas visto?
Tengo una polémica porque, bueno, a mucha gente no le gusta el combate entre Shawn Michaels y Bret Hart de WrestleMania, el Iron Man de una hora. A mucha gente no, a mucha gente le encanta, a mucha gente no le gusta. Yo soy de los que le encantan. Yo diría que es de las mejores peleas de la historia de la compañía. Uno más desconocido es Stone Cold contra Dude Love, Mick Foley, uno de sus personajes, Dude Love, Over the Edge 1998, si no recuerdo mal, que es un combate en el que Vince está de árbitro especial. Es un combate muy bueno también, que muy poca gente conoce. Y luego en un peldañito por debajo, aparte de Stone Cold y de Rock en WrestleMania 17, te diría Shawn Michaels contra Mick Foley en el 96, no me acuerdo en qué pay-per-view fue, porque era un New York House de estos con nombres variados. Y no sé si hay alguno así sobresaliente que me esté dejando. Stone Cold contra Bret Hart en Survivor Series 1996 me parece incluso mejor que el de WrestleMania, que es el más famoso, pero el de Survivor Series en el 96 en el Garden me parece el mejor de su saga. Pues me los apunto todos. Algunos ya los he visto, otros no, así que me los apunto. Y bueno, ya para acabar, ¿por dónde le recomendarías empezar a alguien que quiera hacerlo? Alguien que a lo mejor se plantee ver shows antiguos. Tú personalmente diría, empieza por aquí. Hombre, yo lo he comentado al principio, ahora que con el network no tienen ni que buscar los shows porque están todos almacenados. Si quieres empezar por el 93, no me parece tan mala idea porque, como digo, los shows son muy cortos. Duran menos de una hora en el network porque te quitan los anuncios. En un mes te has visto el 93 y el 94 prácticamente. Ya estás en el 95, es cuando empiezan las guerras de lunes por la noche. Si quieres empezar por ahí, yo creo que estupendo. Si no, yo diría empezar a partir del 96 en WrestleMania 12. Si es el Iron Man entre Shawn Michaels y Bret Hart. Porque ahí empieza el reinado de Shawn Michaels, la calidad de los combates titulares sube. Es un reinado en el que pelea con Vader, pelea con Kevin Nash en un combate bastante entretenido, pelea con Mick Foley, la pelea que he comentado antes. Empieza la rivalidad Stone Cold Bret Hart y empieza después inmediatamente ya la titucera. Antes, si no quieres empezar por el inicio de Raw, te diría empezar en WrestleMania 12 hacia adelante, porque ya empieza lo bueno. Vale, pues ya solo me queda darte las gracias de nuevo y bueno, espero que el proyecto siga y poder seguir leyéndote ese diario WWE durante bastante tiempo. Muchas gracias y pues eso, leerlo si queréis. No puedo hacerlo tan rápido como me gustaría por culpa del trabajo, porque es lo que tiene la vida laboral ya. Pero bueno, si entráis en Doctor Solo 2, empecé a hacer a partir de No Way Out 2006, si no recuerdo mal. Estamos a punto de llegar a No Mercy 2006, o sea que llevamos ya como 8 meses de programación. Si no recordáis la época del 2006 o queréis volver a verla o no habéis nacido, porque ya pasan muchos años, ya han pasado 16 años, ya habrán nuevos fans que no hayan visto 2006, pues si queréis leer reseñas de los shows, saber qué pasó en esa época, pues echarle un vistazo y espero que os guste. Y a los que nos escuchan, recuerden como siempre que podéis proponernos temas, proponernos invitados para siguientes programas y si os ha gustado este programa en concreto, pues hacérnoslo saber a través de redes sociales. Estamos en YouTube, iVoox, Spotify o Twitter, @1DWrestling. Nos escuchamos en el próximo programa. Hasta entonces, disfruten del wrestling.